Señora Escándala, me da mucho gusto estar con Rafael Cabrera, con Rafles Cabrera, periodista de investigación. Lo conocemos mucho por la Casa Blanca, por la investigación de la Casa Blanca, y ahora se metió de lleno a archivos, a entrevistar, a investigar, pues la vida, las peripecias, los abusos policiales, pues también como un poquito el zeitgeist de la época, ¿no? Acababa de pasar el 68, técnicamente hablando, una fiesta hippie, y de repente llega el Tira y se carga con todos. Rafa, ¿cómo estás? Muy bien. Te paso el libro, Sí. para que lo presumas. Me llama mucho la atención cómo vas conectando, pues eso, ¿no? El momento en el que estaba viviendo México. Acababa, insisto, de pasar el 68, pues estaba este mood internacional, una fiesta en Las Lomas, y yo decía, bueno, pues llegar a Las Lomas ahorita en camión o en Uber o en taxi, pero ahí llegan en bocho y llegan un montón de gente. Y a ver, ¿cómo llegaste tú primero a la fiesta hippie y a esta francachela y a como todo, como lo clasificó la prensa en ese tiempo? Creo que es un poco el espíritu del libro, ¿no? De que a raíz de esa portada de la prensa, ¿no? De redada en una orgía hippie del 13 de febrero del 71, pues eso fue un poco el pretexto para reconstruir esa historia, ¿no? Que no solo era la historia propia de la fiesta, un evento muy específico en un tiempo y en un lugar, sino todas las conexiones y todas las personas que participan en ello y cómo se van conectando, ¿no? Muchísimas cosas, Avándaro, los Ramones, la decena trágica, Victoriano Huerta, ¿no? O sea, teatro, en fin, se van mezclando muchísimas cosas. Los apellidos de Alcurnia. Totalmente, ¿no? La sociedad, Olga Brinsky en Televisa, ¿no? Creo que ese fue como que la parte más divertida, que pues a veces sentía es como cuando uno va al psicoanálisis, ¿no? Con el psiquiatra, con el psicólogo, y comienzan, ¿no? Con algo muy pequeño y de partir de ahí vas, pues se va abriendo, ¿no? Un abanico y vas conectando con más cosas, ¿no? Entonces siempre para mí fue como ese sentido, ¿no? De este despliegue, ¿no? De personajes, de mundos, de puntos de vista, ¿no? De mundos interiores, incluso de formas de ver, ¿no? Desde la parte... Ahí está, ¿no? En el libro el movimiento gay, ¿no? Todas esas partes, la marihuana, los psicodélicos, el arte, el teatro, el rock, ¿no? La contracultura en su total expresión, ¿no? Lo que era. Y a mí siempre me pareció que había un paralelismo muy, muy importante entre el famoso baile de los 41 maricones, ¿no? De inicios de siglo, y cómo eventualmente esto pareciera repetirse, y ya no son 41 maricones, son 143 hippies, ¿no? Con toda la diversidad y la gama, ¿no? Que puede ello implicar, ¿no? Y cómo también se les reprime, se les exhibe en la prensa, se les castiga por ser ellos mismos y por estar en una fiesta privada en la que realmente nadie estaba haciendo nada malo. Los únicos que cometen delitos esa noche son las autoridades. Metiéndose en una casa sin orden judicial, sembrando mota, violando los derechos de estas personas. Incluso algunos les cortan el cabello, los rapan, ¿no? Como si fueran perros callejeros, ¿no? Que vamos a limpiarlos, a sanitizarlos, ¿no? Porque vamos a volver buenos ciudadanos, por así decirlo, ¿no? Entonces, son las autoridades los únicos que están violando la ley esa noche. Y lo más grave es que además ahí se suman la prensa, ¿no? La prensa mexicana, los periódicos y la sociedad, ¿no? Creo que eso es lo más indignante para mí, ¿no? De cuántas veces la sociedad mexicana y la prensa se han sumado a actos injustos, en realidad, ¿no? Bajo la idea de conservar la moral o conservar el orden. Claro, porque además, insisto, ¿no? Creo que es importante el momento político, además. Es Echeverría, ¿no? Falta nada para que pase el junio.
veníamos del 68 y entonces estaba pero por el otro lado, por el lado del arte, porque además es una fiesta que convocó a mucha gente pues del arte, ¿no? Había productores, había o se estaban gestando, ¿no? Actores, actrices, teatreros, dramaturgos, productores ahora de televisión, ¿no? Diseñadores, una vedette súper famosa que era Olga Brinskin, que además ahorita platicamos qué pasó, ¿no? Y si tú tuviste Pablo Leder, por ejemplo, me gusta mucho esa conexión, casi al final del libro con Pablo. En fin, estaba esta pues energía ahí ebulliendo y estaban literal estaban en pleno toquín, ¿no? Me pareció que también estaba yo leyendo un guión de una muy buena serie o de una buena película, porque apenas estaba todo armándose, ¿no? En esta casa pues un poco hasta kitsch, ¿no? Neocolonial y un templo, ¿no? Exacto. Y pues nada, se les agua, unos que se salvan, ¿no? Esa historia de los que se salvan es genial. En fin, es todo. ¿Cómo fue que la construiste? ¿Te planteaste construirlo? O sea, porque al final de cuentas lo único que estás haciendo es contando la historia. Sí. Pues primero fue recabar toda la información, ¿no? El libro seguro que es un collage de muchos materiales, ¿no? Por un lado la prensa, lo que se dijo en ese momento en los periódicos. Encontré el expediente judicial en el Archivo Histórico de la Ciudad de México. Encontré otros documentos y fotografías del Archivo General de la Nación. Las entrevistas con las personas que todavía sobrevivían o que sabían de la fiesta, ¿no? Algunos sí estuvieron presentes, otros estuvieron detenidos, otros habían conocido a alguien que había estado ahí, ¿no? Y ellos reconstruyeron su historia. Archivo de la Ibero, papeles de Nueva York, la UNAM, o sea, fue una recolección enorme, ¿no? de piezas, ¿no? Que habían quedado sobre esa noche y sobre las consecuencias. Y después fue justo el reto de, bueno, ¿y ahora cómo acomodo todo esto, no? Claro. Porque era como era complejo, eran muchísimos personajes, ¿no? Pensé como unos 20, 25 personas, que tal. Les digo personajes y sí, no son personajes, son personas reales, son personas que viven, ¿no? Que vivieron, ¿no? Entonces era como de, ¿cómo cuento esto? Y al final del día, en mi cabeza lo explico y digo, fue como una brocheta, ¿no? Así tal cual puede ser, ¿no? Pero fue de ver, tengo un pedacito de luego tengo un pedacito del otro, y así va avanzando cronológicamente la historia, ¿no? Y regresas a uno. Entonces no nada más es la historia de la fiesta, desde que se organiza hasta que los dos hermanos que van a la cárcel salen, es el contexto en el que se está desarrollando la historia, y además es la vida personal de cada uno, ¿no? No nada más son nombres o algo, cada uno trae su propia historia. Y creo que cada uno representa algo, ¿no? Una especie de libertad, de rebeldía, por así decirlo, ¿no? Pablo Leder o Arturo Vega, ¿no? Como personajes queer, ¿no? Que son los que llevan esa parte, ¿no? Desde el cabello largo, vestirse de mujer, o de esta parte Leder, ¿no? Como del cruising, quien ligue, que se conecta mucho con la literatura gay, ¿no? Es como el vampiro de la colonia Roma. Los pantalones entallados. De esa parte, ¿no? El baterista, ¿no? De la banda, que es este niño como que está explorando este mundo de adultos, la mota, es hijo sí, claro, de la sinfónica que rechaza eventualmente a Juan Gabriel, ¿no? Por su concepto de bellas artes. Y Cela Vega, ¿no? Como esta actriz que está desafiando la moral, ¿no? Diciendo, si yo quiero me encuero, ¿no? Porque así soy dueña de mi cuerpo. Y no lo hace como un objeto, ¿no? Como una mujer consciente que está desafiando, ¿no? A la moral pública. Jodorowsky, ¿no? Montando estas otras que escandalizan, pero que al mismo tiempo cuestionan la moral mexicana, ¿no? Entonces creo que cada uno representa algo, y por supuesto yo lo pienso y digo ya a distancia, pues es que demasiada gente libre pues, pone nerviosa el poder. Claro. O sea, como ¿por qué está toda esa gente ahí, claro. ahí metida? Entonces para mí esa fue como la idea. Sí, digamos que al momento de estructurar el libro decidí de manera consciente dar, digamos, las atribuciones o las comillas o todo eso que nos dicen que el periodismo formal tiene que ser, ¿no? Con una conciencia de que había un riesgo, ¿no? Que mucha gente puede decir, ay, ¿esto quién lo dijo? ¿Y cómo sabes? Etcétera. Pero al final del día, todo lo que está en el libro son los relatos de ellos mismos. Son incluso en las palabras que está narrado. Yo retomé absolutamente todo eso. Sí le quité eso, digamos, andamiajes
porque dije, no va a funcionar. No va a funcionar si me pongo a poner, y de acuerdo con miras y el documento que encontré, dije, vámonos todo, hagamos un relato oral, conjunto de todos, y justo como lo dice, o sea, yo pensé mucho en apostar por el movimiento, por la acción, Sí. por el chismecito. Sí. Que es lo que la gente quiere leer, y es lo que la gente le interesa. Y pensado un poco sí en, como tú decías, en un guión. O sea, yo en mi cabeza estuve siempre escribiendo una especie de guión en el que todo está ocurriendo, ¿no? No para ahí. Exacto, no para ahí. Y te lo acabas en lo que te estoy contando, ¿no? En lo que estamos platicando. Es un libro que se va, pero además es interesantísimo porque y eso por supuesto que debe de haber sido un reto y me lo estás confirmando. Porque tienes demasiada información, demasiada data, vienes del periodismo de investigación y es un libro que se lee, pues eso, o sea, nunca abandonas en la materia, ¿no? Pero lo cuentas de una forma tan, pues insisto, tan dinámica, tan ágil, esta parte de, pues, nada, ¿no? Felicitarte porque la verdad es que sí se lee muy rico, se lee muy fácil, y te quieres ir enterando, ¿no? Porque también hay como subhistorias, la historia de los hermanos, o sea, como tal, ese es otro novelón, ¿no? O sea, son dos seres pues, totalmente distintos, son hermanos, pero son totalmente distintos, de una familia ahí, pues, acomodada, ¿no? Con historia, ¿no? Y pues también lo que cuentas, ¿no? De estos dos hermanos. Sí, creo que había un drama familiar ahí, ¿no? Se vuelve un poco como Caín y Abel, ¿no? Con todo respeto, pero estos son dos hermanos, seres confrontados, ¿no? Totalmente distintos. E incluso que de algunos representan también el espíritu de la época, ¿no? Uno más rebelde, uno explorando, y el otro un poco como más serio, el sistema, ¿no? Pareciera que ese choque entre la contracultura y el orden establecido de aquella época se da a un nivel de drama familiar, ¿no? También, absolutamente, creo que ellos también representan esa fuerza, ¿no? Por lo que dije, pues es que también es eso, ¿no? Es la sociedad contra la contracultura, contra todo lo que se está explorando, y que llega a, no romper a la familia, no lo creo, pero que sí es, los hermanos, las relaciones con los hermanos son un poco por experiencias son complejas, no, son difíciles, entonces creo que ellos representan muy bien eso. Y que son los que pagan, ¿no? La idea de hacer una fiesta, porque en realidad la fiesta fue como de, pues voy a hacer una pedota, voy a pasar la voz por todos lados, y que le caiga a quien caiga, ¿no? Entonces, con el riesgo de eso que puede pasar, si abres tu casa a personas que no conoces. Uno de ellos como que dejó correr, pero siento que hay como una sensación de arrepentirse toda la vida, ¿no? El mejor portado, es decir, ¿no? Sí, José Toribio, ¿no? Que es quien cuenta la historia, que es quien sobrevive a sus hermanos. Manuel, que fue el que tuvo la idea, ya falleció por desgracia, pero José Toribio, pues sí, nunca estuvo de acuerdo con la fiesta, ¿no? No hubo grandes consecuencias en su vida, no pasó nada que al final del día no se pudiera haber arruinado, pero al final del día pues era irte a la cárcel 6 meses en una época terrible, no había ningún verle, o sea, fue también un poco sobrevivir, y que además detrás del operativo, ¿no? Como parte del operativo está una figura que fue como el Negro Durazo, ¿no? Sí, claro. Él, antes de ser jefe de la policía de las ciudades, cuando está haciendo sus pininos como policía judicial, y que no nada más cargó contra todas las personas en esta fiesta, 2 meses antes también se chingó a José Agustín. Él estuvo en el operativo contra el escritor José Agustín, ¿no? Cuando lo detienen que ya estaba en la casa, lo meten, sí, José Agustín ya hace su cameo en el libro, ¿no? Siempre digo que es como este cameo que hacía Stan Lee en las películas de Marvel, ¿no? Ahí aparece en un momento encarcelado también porque le siembran droga de manera injusta, ¿no? Estuvo en el momento en el cual equivocados, claro, tuvo nada que ver con eso, y cómo el impacto de una figura como el Negro Durazo no solo fue en los muertos en Río Tula, en la tortura, el rasguaque, toda la corrupción que se sembró en la Ciudad de México, ¿no? También en personajes como Jodorowsky, como Isela Vega, como, ¿sabes? O sea, y que esa misma noche también él ayuda a Olga Brinsley, ¿no? Es
el responsable un poco de darle escape a esta mujer, a esta vedette, que además pues es muy jovencita, ¿no? Está empezando un poco su carrera, tendrá 19, 20 años ella. No es la Olga Brinsky-va Que todos a creen. dominar, y no la noche de la Ciudad de México en los 80, ¿no? Pero en su momento, pues ella iba empezando y los testimonios que yo también de aquella noche, pues dicen de manera muy clara, y ella me confirma tiempo después que sí fue la única que dejaron de escapar de la redada de la fiesta hippie. Oye, pues en estos ejercicios de imaginación que también se valen hacer, ¿a quién te hubiera encantado entrevistar? Que ya no está, porque pues ya murieron muchos de ellos, la inmensa mayoría. Isela Vega hubiera sido impresionante hablar con ella. Con ella nada más tener un contacto a través de WhatsApp, en el que le conté, estoy haciendo este libro, quiero platicar, que mi respuesta fue, esos cabrones, ¿no? Furiosa, ¿no? Y algo fue muy padre, porque de todas las personas que yo entrevistaba, todos todavía podían recordar los gritos de indignación de Isela Vega esa noche, no como una mujer histérica, no en ese sentido, una mujer encabronada diciendo, nos están haciendo chingaderas y esto es totalmente injusto. Norteña, además, ¿no? Sonorense, ¿no? Sí. Entonces estaba furiosa. Se oían sus gritos por todos lados, o sea, no paró, estaba frenética, le dio madrazos a los policías, o sea, ella fue aquí la voz de la indignación y de lo voy a defender porque esto que están haciendo es injusto, absolutamente. Además, una madre preocupada, ¿no? Porque tenía a Arturo Vázquez de chiquito, ¿no? O sea, sí. Digo, pequeño. 7 años, ¿no? Pero pues imagínatelo, ella y Jorge Luque, que era su pareja en ese momento, pues, se van en la noche, ¿no? Así, yo los dejo dormidito, se van un rato, venimos 4 o 5 horas, pues, y está rápido, claro. Y termina presa 24 horas, ¿no? Entonces, también cómo se les muestra, ¿no? A las mujeres. En una especie de torito, ¿no? Sí, primero los fueron detenidos aquí en los separos de la PGR, que es donde está el SAT. Ok. Okay. Ahí, digamos que todos se parten grupos. Los que quedan libres, los 2 hermanos que se van a Lecumberri, los extranjeros que mandan a migración que terminan deportados. Casi a Jodorowsky casi lo deportan, pero si se va en ese grupo, lo dejan libre eventualmente. Y los que mandan a arresto administrativo, que lo mandan aquí a la cárcel de la Ciudad de México, que está todavía, es el Museo de la Policía. Okay. En Victoria de Villavicencio, que como dices, el Torito, ¿no? Claro. Y ahí se llevan unos 25-30, entre ellas a Isela Vega y a otra actriz que se llamó Ana de Sade. Ella sale en el Cavernícola con Ringo Starr. También después se une un tiempo a la compañía de Jodorowsky. Y ahí en ese torito, por así decirlo, les cortan el cabello a varias personas, ¿no? A Arnaldo Cohen, el pintor, a Arturo Vega, ¿no? Que eventualmente él va a hacer el logo de los Ramones, ¿no? Que también es como esas conexiones. Ese es un personajazo. Me encanta. Sí. Me encanta. Con él hubiera sido la muñeca. Isela Vega y Arturo Vega, la estrella. La estrella o la greña, lo decía. Sí, digo, es que era una muñeca, o sea, en realidad era bastante, era muy bonito, ¿no? Pero además, Pablo siempre, ¿no? Con esa melena, y alto, pues judío, ¿no? Con una presencia, pero Arturo era, pues, mucho más delicado, ¿no? Jugaba, creo, mucho con la androginia, ¿no? Era un rollo muy andrógino. Sí. Hoy lo leeríamos tal vez no binario, ¿no? No binario. Exacto. Sí. Pero entiendo que él se va a Estados Unidos por este evento. Sí, Arturo Vega formaba parte de la compañía de teatro de la Facultad de Ingeniería de la UNAM, que estaban montando una obra para un concurso. La UNAM lanza un concurso como de teatro por cada facultad. Okay. Y a ellos les toca la de ingeniería. Nadie estudia ingeniería, pues a les toca esa. Y ensayaban en un teatro que ya no existe, pero que estaba aquí en la avenida Chapultepec, frente a los arcos que todavía se mantienen en el acueducto, enfrente, del lado de la zona rosa. ¿Era de la UNAM o...? De la UNAM. Se llamaba el Teatro Parcos Caracol. Okay. Y ahí ensayaban, y la compañía estaba dirigida por un director que todavía está con vida, Eduardo Ruiz Aviñón. Él también tenía unos 23 años, estaba un joven. Y un poco del espíritu de la época es el Guimarães. No vamos a hacer Shakespeare, no vamos a poner Juan Luis de Alarcón, nada. Vamos a hacer una ópera rock. Y montan Tommy de The Who, ¿no? Entonces empiezan a hacer esta obra, ¿no?
músicos, teatro, y un despliegue increíble, ¿no? Una creatividad de la época. Y uno de los integrantes de esa compañía de teatro es Arturo Vega. Él era diseñador, era de Chihuahua, había vivido un rato en San Francisco, ¿no? Con esta androginia, trae el cabello largo, vestirse con bandas de mujer, tacones, delinearse el ojo, ¿no? Entonces, él formaba parte de ese equipo, y en la fiesta él decide ir vestido con ropas de mujer y lo exhiben horrible en la prensa, ¿no? Hay una homofobia, ¿no? Claro, de la época, es algo un versito, lindo, indefinido, degenerado, pervertido, todo ese tipo de cosas que forman parte de nuestra historia y de la historia del periodismo en México. Aunque él acaba las obras a Tommy, le queda un mal sabor de boca. Y él dice, por la chingada, ¿no? Decide irse de México por la redada, por la cobertura mediática, y por darse cuenta de que pues, tal vez en México no puede ser tan libre como puede ser en otro sitio, ¿no? Claro. Y se va a una ciudad que pues está muy a su medida, Nueva York. Claro. Se va para allá para seguir desarrollando su carrera de diseño, de pintura, y ahí conoce a los Ramones, ¿no? Se hace amigo de ellos. Y termina siendo su director de teatro, su director artístico, y creando el logo de los Ramones. Que es como la banda punk por excelencia, ¿no? O sea, es la banda punk, y ese logo, ¿no? De tomar el escudo de Estados Unidos, retorcerlo, alterarlo, ponerle los nombres de los integrantes, ¿no? Con todo lo que implica el punk, ¿no? Así casi originarte en una patrulla, ¿no? El sistema absolutamente. Que además tiene toda la lógica del mundo que haya caído en la banda punk, por ejemplo. Totalmente, ¿no? O sea, también esa transición me parece muy interesante en cómo venir de esta parte hippie, cabello largo, más delicado, de los 60, y que después se haga esa transición hacia algo más rudo, como los 70, ¿no? Con la música, incluso hasta con las drogas, ¿no? Casi decir, la mota, la droga, ¿no? Por decirlo. Y que el logo de los Ramones de algún modo se conecte con la fiesta hippie, ¿no? Con esa noche en la que estuvo incluso el Negro Durazo. El impacto de ese cabrón, ¿no? O sea, claro. Hasta en el logo de los Ramones tiene un poco que ver, ¿no? Indirectamente, sin ninguna especie de dominó, ¿no? Un golpecito y se van moviendo las piezas. Sí, es que si tú lees la lista, ¿no? Me llama también, me llama a la atención. Si yo leo los apellidos, pues es evidente que hay mucha banda judía también, ¿no? Y que tiene todo el sentido del mundo, porque entre paisanos ¿no? No, por ahí no exploraste, digo, porque pero hay muchos apellidos que sí son evidentes. Sí, no, esa parte no tanto. O sea, yo traté de buscar a la mayoría, ¿no? O sea, si hay una parte de la comunidad judía, y hasta muchos extranjeros, ¿no? Y también la lista de la PGR que elaboraron de la edición de esa noche estaba llena de errores ortográficos, ¿sabes? O sea, creo que también ese fue un reto, porque incluso los hermanos, su expediente, aquí en el Archivo Histórico de la Ciudad de México, estaban guardados como Esquivel con Z. Todo era maquinazo literal, ¿no? Y todavía yo encontré hace no mucho fichas y más fotografías del caso que estaban guardadas con errores de hecho. Ponían la fiesta como el 15 de febrero, ya cuando en realidad ocurrió del 11 al 12, y ponían el número de la casa como 945, al paso de la Reforma. El número correcto es 935. Wow. Entonces había como muchas cosas más guardadas que impedían poder identificarlas, pero que eventualmente terminé hallando, ¿no? Entonces, y ahí es donde conectas y haces una reflexión, ¿no? Creo que te permites una reflexión súper personal y como súper, pues no es activista, pero sí muy afirmativa, de decir, estos cabrones hicieron exactamente lo mismo que en la fiesta de los 41, ¿no? 1901, 1971, sí. Errores, ¿no? Porque la fiesta de los 41 es exactamente igual, 18 y 19. Y alguien se escapa. Mira, alguien se escapa. Sí, claro. ¿Cómo haces ese conecte, me parece? Porque sí, por supuesto, es como... Pues sí, claro, es exactamente lo mismo. Es lo mismo, ¿no? Pero peor. La prensa... El baile de los 41, pues claramente fue como contra hombres gay, ¿no? O sea,
sexuales, bailando, que si unos estaban vestidos de mujer, o sea, era una fiesta privada, en la que puedes hacer lo que se te dé la gana en tu casa, ¿no? Mientras no estés lastimando a otro, básicamente, ¿no? Y aquí era como ese paralelismo, ¿no? De que en un momento era contra los hombres gay, ¿no? A inicios del siglo, con la moral de aquella época. Ahora eran 143 hippies en una casa en las lomas, en una fiesta privada. La gente no estaba pasando bien, nadie estaba haciendo nada. Estaban fumándose un churro, metiéndose un ácido y otro. Eso no es delito, puedes hacerlo. Al final es un consumo personal, ¿no? Nadie estaba lastimando a alguien más. También cómo lo presenta la prensa, ¿no? En su momento, ¿no? Con los perfumes de posada y todo eso. Sí. Con las limitaciones de la época. Claro. Pero ahorita también fue como pues fue excesivo, ¿no? Porque veías la portada de la prensa, ¿no? Que está ahí atrás. Era orgía, menores, drogas. Pues claro que los canales se pasan la chingada. Estaban drogando a menores y estaban abusando sexualmente de ellos. Pues por supuesto que era manipulador, que era totalmente sucio, ¿no? Y no fue así, era una fiesta tranquila. Una fiesta donde había muchos jóvenes. Mucho tranquilos, de hecho todavía no empezaban los chupes. Ajá, pero que no era ese espíritu, ¿no? Entonces, ¿cómo se repite de algún modo, ¿no? De satanizar primero a 41 hombres y después atacar a 143 jóvenes con toda la diversidad que implica, ¿no? De que, digamos, todos caían un poco dentro de lo que fuera la contracultura, por así decirlo, ¿no? Cada quien representando algo, que si el cabello largo, que si la nota, que si el arte, que si, ¿sabes? O sea, al final del día sí había un juego de espejos ahí y que pues uno no sabe, ¿no? Si eventualmente pueda volver a pasar. Sí, porque nadie nos garantiza nada. Sí, o sea, creo que el libro y el enfoque que yo le quise dar fue como de esas pequeñas libertades que son fundamentales, ¿no? Desde el hecho de traer el cabello largo, si quieres, sus tatuajes, el piercings, salir vestido de mujer, encuerarte si quieres, fumar un churro de nopla, no irte a bailar, o sea, puede parecer como muy menor, ¿no? Justo en un país que tenemos cosas tal vez más apremiantes, pero que para mí son como esas pequeñas libertades que si las perdemos, entonces podemos comenzar a perder más adelante. Sí, claro, si no defendemos nuestros derechos más elementales, ¿no? Pues cómo vamos a poder salir a exigir los de otros o otros tipos de... Y que la autoridad no se meta en tu casa si no tiene una orden judicial, ¿no? O sea, eso es algo como que creo que como país hemos sufrido ni conmigo, ni con tus consumos, ni con lo que estés haciendo, siempre y cuando sea sensuado y tranquilo. Y comencemos a tolerar de que la policía se metió a la casa de la vecina, de mi familia. No, o sea, es el Estado de Derecho, ¿no? Es básicamente, creo que en el fondo el libro trata sobre eso, sobre las libertades, sobre el Estado de Derecho, sobre los derechos humanos, puedes decirlo, ¿no? Bueno, tal vez no lo pongo así. No, pero solamente se entiende. Sí, muy claro. Oye, Pablo Leder, ¿tú todavía lo conociste en vida o no, se le murió, digamos, literal? Sí, Pablo Leder creo que es de los personajes, el libro, o cierra el libro. Fue de los primeros que busqué cuando yo ya decidí ponerme en el foro a reportar el libro. Yo conocí la historia por ahí de 2013-2014. Luego se cayó un poco encima de la casa, ¿no? Con todo lo de la Casa Blanca y todo lo que ocurrió en ese periodo, ¿no? Y también fue algo que a mí me tuvo personalmente como estresado, deprimido, ¿no? Mi cabeza andaba por otros lados. Y la historia de la fiesta hippie la abandoné, por así decirlo, y la dejé ahí en el cajón, ¿no? Ya hacia 2019 yo dije, lo voy a retomar. Fue también una especie de historia que me acompañó en momentos muy difíciles de mi vida, ¿no? Y que agradezco haberla tenido, ¿no? Así que se sintió como un rato estampita de un santo en la cartera, ¿no? De la foto de alguien que quieres, ¿no? Nada basta. Lo voy a cuidar y lo voy a hacerlo. Una promesa a mí mismo. Y la fui trabajando así, ¿no? O sea, significa un poco o mucho para mí este libro en ese sentido como personal. Yo digo a mi mamá que como sea es un pequeño acto de fe, ¿no? Este libro, y espero haberlo, pues tal vez no transmitido de sus sentidos, pero sí como que haber transmitido como una alegría, ¿no? O algo más luminoso, que es lo que yo quería hacer. Y justo cuando ya empecé yo a hacer como que la investigación más en forma, de las primeras personas que identifiqué fue a Pablo Leder, ¿no? Pablo Elías Leder Fastag.
Él es creo que el segundo o tercero de la lista de detenidos. Lo puse ahí a googlear, ¿no? ¿Quién es él? Yo todavía no lo tenía identificado como Wojciech Tobolowski, ¿no? Mi ignorancia, no sabía quién era, luego era. Y encuentro su Facebook, que su Facebook era una maravilla, porque él se la pasaba subiendo pues cosas del movimiento gay, del teatro, del pasado, del VIH, ¿no? Como que él tocó toda esta parte de era toda una generación de amigos y de colegas fallecer, ¿no? Durante los 80, 90, difícil de la epidemia. Y dije, qué maravilla el personaje, ¿no? O sea, necesito hablar con él, se ve que sabe un chingo. Le escribí y la primera respuesta que recibí por su Facebook fue: el señor Leder está hospitalizado, está enfermo. Dejé de pasar unas semanas, espero que ya esté bien, y la respuesta fue: falleció hace unos días, ¿no? Fue muy frustrante no haber podido hablar con él. Sin embargo, casi por esas mismas fechas, yo fui a visitar a un amigo y le contesto, ¿no? Así de, bueno, me siento bien frustrado, pasó esto. Y lo cuento en el libro, ¿no? Se para y me dice: mira, tengo este libro de Pablo Leder, él lo dejó escrito, este libro de Mundo antes del SIDA, son como relatos eróticos, cuentos. Es una mezcla, sí, es bastante delicioso. Sí, sí. Las Xochitl, travestis, vestidas, chichifis. Su verdad, además. Sí, es un mundo, ¿no? O sea, que además es un mundo pues presente en la ciudad de México. Claro. Y desconocidos, cosas de las que yo no sé nada. Claro. Claro que yo jamás en la vida. No estamos en la calle de la curaduría. Dejé por ahí. Entonces, dije, qué maravilla. Pero además el amigo me dice: conozco a los dos primos que le ayudaron a hacer este libro. O sea, ellos le ayudaron a darle forma al redactado. Perfecto. O sea, hablé con ellos dos, que se llaman Paola y Gerardo Rodríguez. Y eventualmente me enteró que él también deja otro libro inédito. Más, no tanto en la ficción, ¿no? El otro, que es ficción, es real, es una mezcla, ¿no? De todo, pero el otro completamente era algo real, ¿no? Sus memorias. Y ahí él deja un pasaje sobre la fiesta hippie, ¿no? Entonces, yo logro consultar ese libro y él deja ahí varias pistas sobre aquello que pasó en esa noche, dejando incluso constancia de que Olga Brinskin desapareció mágicamente, ¿no? Es el término que utiliza. Y es así como logro tener con la voz de Pablo Leder, ¿no? O sea, cada uno de una participación distinta. José Alonso, por ejemplo, el actor, pues él fue muy abierto, ¿no? Como estábamos en ese grupo de teatro de aquella noche. Él también cuenta cosas muy personales, ¿no? Sobre consumos, ácidos, mota, etcétera. Y también fue muy interesante, ¿no? Cómo cada quien abordaba aquella época, ¿no? Todos ya eran adultos mayores. También fue la época de la pandemia, por lo cual publicó el riesgo que implicaba para las personas adultas exponerse en una entrevista, y que incluso algunos rechazaban videollamadas. No estaban habituados, no les gustaba la tecnología, no de con todo respeto, no. Pero era como de, no me voy a poner a hablar de algo tan personal por una videollamada con alguien que no conozco. No, claro. Vamos a ver. Entonces, eso también fue como interesante, y algunos eran muy abiertos, ¿no? Y que incluso me terminaban dando las gracias de que qué padre hablar de aquella época, gracias por recordarme a mis amigos, gracias por hacerme reír y pensar otra vez en todas esas tonterías que hacía cuando joven, no. Y otros, por el contrario, creo que tienen una mentalidad más adulta, por así decirlo, de decir, de eso no voy a hablar. Lo que pasó, ya pasó. Sí, ese fue el momento. Lo que pasó de joven se quedó de joven, y yo voy a conservar mi imagen limpia, involucrada, y no voy a hacer nada. Y eso también fue como interesante, ¿no? Ver cómo cada persona iba tomando la historia y la fiesta, ¿no? En todos casos se respetó. Y también muchas personas pues contaron cosas bajo la condición de no ser citados o de que no se les atribuyera, ¿no? Había pues, referencias a obviamente a vida íntima, pero sí el vino Hugo también está lleno de ese tipo de acuerdos, por así decirlo, ¿no? Y pues había cosas de sexualidad de algunos que decía, no tiene caso. O sea, creo que por ejemplo en el caso de Leder sí era muy importante abordar esa parte. Que la parte como de... Claro, porque él no había hijo, de lo que era Leder, al final del día, termina siendo
el productor de La Tigresa, el Teatro de Medianoche, toda esa parte de México, es parte, ¿no? O sea, un poco salió de su mundo cochina. Sí, claro. Muy de la época también. Cuando era necesario abundar esas partes como íntimas de las personas, decidí que sí era necesario. Okay. Cuando no era necesario, dije que esto no aporta, ¿no? O sea, por ejemplo, en algún momento, uno de los borradores del libro, puse pues que Olga Brinsky fue víctima de violación, ¿no? Y ella lo cuenta en algún momento, chocó y ha sido muy abierta. Y después yo reflexioné y dije, ¿y por qué estoy poniendo esto? No viene al caso. O sea, sí forma parte de su historia de vida, pero está de muy mal gusto traerlo nada más porque sí. Claro, decidí eliminarlo por respeto, ¿no? Mencionarlo, si no tiene que ver con la historia, sería revictimizar, absolutamente, y grosero, ¿no? Entonces, como que por esa parte, te digo, no sé si era muy indispensable abordar que si el consumo de mota, que si el cruising, que si vestirte de mujer, todo esto, y en otros absolutamente era innecesario, porque al contrario, era como que un poco reafirmar ese estigma y la forma en que fueron tratados, ¿no? Claro. Fueron maltratados. No, sí, violados sus derechos. La Vega pues, la ponen como viciosa, pervertida, perdida, y está ahí. El mismísimo Jodorowsky, ¿no? Me da mucha risa porque ahí lo ponen como Charles Manson, oficiando el rito satánico aquella noche, la orgía. El señor se lo pasa quejándose que está resfriado. Sí, y además no quería ir. O sea, es el meme del hombre resfriado. Sí. Absolutamente. Ya ven, cabrón, esta quería yo. Y él quería ir, estar preocupado por sus hijos, ¿no? Y los relatos de él aquella noche estaban preocupando de verdad, pues estaba cagado de que lo fueran a recortar, claro, de perder a su familia, de perder su casa, o sea, fue muy injusto lo que le hicieron, ¿no? Y él creo que se porta muy a la altura, porque tanto Leder como otros dejan constancia de que desde Sarnodowski, ¿no? Que lo manda a entrevistar, ellos van, es el único video que se conserva de aquella redada, son unos 20-30 segundos que yo encontré. No sé si haya más, donde yo lo hallé, eso es lo que se conserva, y lo entrevistan para el programa de Sarnodowski, y lo que se sabe es que el periodista le manda a decir, oye, si necesitas consideraciones o necesitas que yo haga llamadas para que te dejen libre o para que vayas a ver a tus hijos, dime, no. Y Jodorowsky decide que no, porque decía que yo voy a tener ese privilegio cuando todos estamos vivos. Entonces, él un poco como que en ese líder moral, ¿no? Un modo de todos los detenidos, que además es el hombre de mayor edad, tiene 41 años, hay gente desde 16 años. Sí. Creo que se comporta muy a la altura, ¿no? Y decide, no voy a tomar ese privilegio, porque puedo haberlo hecho, puedo haber salvado bien sus decisiones, ¿no? Decisiones. Él decide que no, entonces por esa parte es muy encomiable como él lo llevó, pero definitivamente fue la calle del culto satánico, de la orgía. Él ni quería ir, no se la pasa quejándose de que estoy resfriado, lo dice en el video. Sí. Hay una parte, yo estaba resfriado y no sé qué, no. Oye, ¿no sabes lo rico que me la pasé, lo rico que se lee? Gracias de verdad por la oportunidad. Ya me la debía y nos las debíamos porque habíamos reagendado. Estamos en Bellas Artes, en el mero centro de la Ciudad de México, cerca del Teatro de Revista, cerca de lo que eran los Baños de Ecuador. Es chistoso, ¿no? Porque la vida siempre te pone en los lugares. Es curioso cómo funcionan. Estamos cerca de lo que eran los separos de la PGR, muy cerca de la PGR. Es curioso. Y bueno, pues en este espacio en donde ahorita vamos a ver la exposición. ¿Hasta cuándo va a estar la exposición? Hasta el 14 de junio. Pues yo decidí de manera muy clara que fuera aquí en las Bellas Artes. Pues por el espacio, no por la historia, pues vengo con el Marra, con la URI, con la vida nocturna, ¿no? Que también el libro habla sobre el derecho al baile, el derecho a la vida nocturna, ¿no? Que fue reprimida durante mucho tiempo en este país, ¿no? En esta ciudad, además. Sí, la ciudad tiene una historia de represión terrible, ¿no? De ataques, ¿no? Al teatro, a la cultura, al cine, al show, a la ciudad, al público, ¿no? Y al derecho de elegir lo que quieras ver, ¿no? También, ¿no? La censura. Entonces, de manera muy clara, tenía que caer aquí, ¿no? O esos héroes que nos dieron la noche, pues, ese derecho a la libertad. Oye, y esta decisión de hacerlo, no sé cómo sea, ya me... ¿En tela? Ok,
Ok, pero además tienen que ver con lentes de tercera dimensión. Sí, fue una decisión curatorial de Arturo Álvarez, ¿no? Él hizo la museografía que formó parte de aquí de las Bellas Artes. Me gustó porque al final del día ves las fotos y me parece que están nacidos, ¿no? O sea, sí, natural, tiene que ver mucho con la historia. Ya. Ya que te ponen las lentes 3D, pues se ve la foto bien, ¿no? Entonces, fue como un poco hacerlo más interesante. Interactivo. Y pintarlos, primero en tela, ¿no? También un poco como las mantas que se ponían antes en los conciertos. Y ya época, ¿no? Entonces creo que también tiene que ver con esa estética. Y que no nada más fueran las fotos en los muros, ¿no? La placa de... Sí, hay un vestido de Isela Vega que nos prestó su hijo Arturo Vázquez, que es el niño que ella tiene con Alberto Vázquez, el cantante de rock. Unas zapatillas y un caracol, que ella tiene una escena de cine, entiendo que con ese caracol, que se me acuerda la película. Y la placa del teatro, de la obra del juego que todos jugamos, lo que se presentaba en el Teatro Ofelia. Y que es ahí donde estaba Jodorowsky, Pablo Leder, Pepe Alonso, Juan Ferrara, también pasó por ahí Macaria, Alma Muriel, Verónica Castro, varios, ¿no? Entonces hablé con la gente del Teatro Ofelia, les dije, tengo esta idea, va a salir este libro. Ya prestamos la placa. Ay, pues qué chido. Sí, la verdad es que está... Pues es un libro de historia de México, es un libro del arte, de la cultura, de las violaciones a los derechos humanos, también de la respuesta, ¿no? Del empoderamiento de gente que siguió haciendo arte y teatro y música y en fin, es delicioso, gracias. Sí, creo que algo muy importante es que nadie se detiene después de eso, ¿no? Al contrario, es como fuego, ¿no? Sí. Para ellos, no, o sea, ¿por qué vamos a dejar de ser Sí. nosotros mismos? ¿Por qué vamos a dejar de hacer arte? Lo que sea, y todos continúan, ¿no? A pesar de estos intentos de represión, es como un ejemplo muy claro de cómo operaba el sistema, ¿no? Pudo ser una fiesta, pudo haber sido un concierto, pudo haber sido tantas cosas que han pasado en este país, y a nadie los detiene, ¿no? Sí hay consecuencias, ¿no? Por supuesto, pero creo que al final del día todos siguieron haciendo cosas y cosas increíbles, ¿no? Jodorowsky, Arturo Vega, Isela, todos los que pasan por ahí, Arnaldo, Helen Escobedo, ¿no? Nadie se detuvo porque creo que todos entendieron que era más importante, ¿no? Continuar con su vida que permitir que la prensa, que la sociedad, que el gobierno los viera. Muchas gracias. Muchas gracias a ti.